Hola nuevamente. Pues seguimos aquí en la Semana de Ética e Integridad del Negocio y ahorita es la última ponencia. Y como les comenté hace rato, vamos a contar con la presencia de una invitada súper especial. Ustedes saben que nosotros nos hemos dedicado a fomentar los temas de diversidad e inclusión. Hemos tenido diferentes reconocimientos, estamos con todo, ¿no? Sin embargo, la verdad es que hay muchos temas que todavía necesitamos aprender más, mejorar. Y es por eso que aprovechamos este espacio de esta semana para hablar, como yo les decía, nuestro código de ética también incluye el tema de diversidad e inclusión. Entonces, yo quisiera presentarles un poco acerca de nuestra invitada. Voy a hablar acerca de ella, de Dania Gutiérrez. Ella es una investigadora en bioingeniería y es activista LGBT+. Bueno, la doctora Gutiérrez es investigadora principal del Laboratorio de Procesamiento de Señales Biomédicas. Qué interesante, ¿no? Ahorita vamos a preguntarle a qué se refiere eso en el CIMBESTAT de Monterrey. Ella además cuenta con una maestría en electrónica y ciencias computacionales e hizo un doctorado en bioingeniería, ambos en la Universidad de Illinois en Chicago. Ella tiene mucha actividad profesional y por eso mantiene 22 artículos indizados en revistas científicas, así como más de 30 participaciones en congresos internacionales. Ella es investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. La verdad es que para alcanzar ese nivel es todo un logro. Es miembro exclusivo del nivel senior del prestigioso Institute of Electrical and Electronic Engineers. Y como les comenté, ella es ponente, ha participado en diferentes foros en México y los Estados Unidos sobre el empoderamiento de la comunidad LGBT+, entre otras actividades del activismo sobre las mujeres en la ciencia y la diversidad sexual y de género. Ella, por supuesto, además de esta impresionante carrera, habla perfecto inglés. Y bueno, tengo el gusto, el privilegio de presentarles a Dani. Por favor, Dani. Ethics and Business Integrity Week presenta Diversidad e Inclusión LGBT+, con la doctora Dania Gutiérrez, investigadora en bioingeniería y activista LGBT+. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Dania, la verdad es que es todo un gusto, un privilegio, primero haberte contactado y ahorita que nos ayudes a entender todos estos temas, ¿no? Que son tan importantes para nosotros, los que vivimos en la comunidad LGBT+. Bueno, la verdad es que después de esta pequeña introducción, que la verdad es que tu currículum es mucho más amplio que todo eso, ¿eh? Tienen muchas actividades. A mí me encanta que también has digamos, ayudado a diferentes estudiantes, ¿no? A graduarse, a hacer estudios de investigación, lo cual me parece para mí extraordinario. Yo quisiera justamente empezar con este tema, Tania. ¿Cómo ha sido para ti o cuáles han sido los desafíos que tú te has enfrentado como profesionista siendo una mujer trans? Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y es un enorme gusto ver que compañías tan importantes como Sanofi dediquen espacios a la diversidad. Y pues yo creo que ese es el primer reto al que me enfrenté como mujer trans, el poder encontrarme o saberme en una institución que iba a respetar mi decisión de transicionar a mujer, porque realmente yo empecé a trabajar todavía con mi identidad de hombre en el CIMBESTAT. Y el primer reto fue ese, convencerme que podía mantener o podía mantener mi actividad profesional de una manera justa, equitativa y productiva, siendo una mujer transgénero, que no iba a ser rechazada
que no iba a ser víctima de prejuicios o tal vez que no iba a ser despedida, ¿no? Entonces, ese fue el primer reto, el enfrentarme primero a mí misma, a ganar el valor para hacerlo, para transicionar, para ser la persona que yo quería ser y poder mantener mi actividad productiva. Afortunadamente, yo me encontré con el apoyo al 100% de las autoridades de mi institución para que pudiera transicionar y pudiera continuar con mi actividad profesional. Wow, sí, es súper importante el apoyo, ¿no?, que tienen estas instituciones o los lugares donde nosotros trabajamos, pero a lo mejor nos deberíamos ir un poquito más a preguntarte algo más básico, ¿no? Nosotros, las personas que no están tan acostumbradas, de hecho, la simbología, ¿no?, LGBT, ¿no? T es transexual, transvesti, transgénero. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Es lo mismo que bisexual? ¿Qué nos podrías decir de esto básico que deberíamos de saber todos? Sí, bueno, comenzando por el término trans, lo cual ya implica una discordancia entre el género biológico y el género que nosotros sentimos. Yo como una mujer transgénero, biológicamente nací hombre, pero siempre me he sentido mujer y siempre he tenido ese deseo de presentarme y desarrollarme en la sociedad como mujer. Por eso es lo trans. Lo contrario a lo trans es lo cis. Entonces, la gran mayoría de las personas tienen una concordancia entre su género biológico y el género que sienten y con el cual se manifiestan en público. Entonces, lo cis y lo trans. Y dentro de lo trans, pues hay distintas maneras de expresar nuestra diversidad de género. Mencionaste lo travesti, que son personas que normalmente transitan entre los géneros, pero de una manera no permanente y por un simple gusto, un placer, que no necesariamente tiene que ser un placer sexual, simplemente puede ser el gusto de representar al otro género. Después tenemos lo transexual, que ya implica un cambio mucho más permanente relacionado a modificar los caracteres sexuales externos mediante cirugías y entonces asumir el género que uno desea de manera permanente. Eso es lo transexual. Y finalmente transgénero, que es más bien un término, le llaman sombrilla, porque cubre a toda la diversidad de personas trans y que solemos usarlo muchas personas como una manera de evitar asociar lo trans con lo sexual, con lo que significa nuestro deseo sexual o cómo nos relacionamos de manera erótico-afectiva con otras personas. Ahorita mencionabas que si es lo mismo que bisexual, no. Lo bisexual se refiere más bien a eso, hacia cuál es mi deseo erótico sexual en términos de con qué género tengo mayor relación. En el caso de los bisexuales, pues ambos son placeres, tanto hombres como mujeres, para las personas bisexuales. Sin embargo, pues si te gusta hablar de todas esas etiquetas, yo me etiquetaría como una mujer transgénero y lesbiana, porque mi deseo, mi preferencia erótico-afectiva es hacia las mujeres, independientemente si son mujeres cisgénero o transgénero. Claro, y es impresionante, ¿no?, la variedad que existe en esto, pero al final, Dania, somos seres humanos, ¿no? Seres humanos que tenemos sentimientos, necesidades, una serie de cosas. Sin embargo, me imagino que en tu vida personal, ya nos platicaste un poco de la vida laboral, pero en tu vida personal, ¿cómo fue esa transición? ¿Fue fácil, difícil? ¿La familia, cómo interviene? ¿Tus amigos? ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, definitivamente fue difícil porque yo soy, me veo joven, pero eso es gracias al Botox, pero yo ya tengo varios añitos, entonces en mi generación todavía no había tanta
información acerca de estos temas. Entonces, empezando por mí misma, entenderme como una mujer transgénero fue algo difícil. No sabía qué me estaba pasando. Yo fui criada en el seno de una familia sumamente tradicional y religiosa, en donde ese tipo de cosas suelen ser tachadas como pecaminosas. Entonces, no fue un camino fácil. Fue algo que mantuve en el closet por muchísimos años y que me produjo mucho dolor personal, el cual afortunadamente yo pude de alguna manera liberarlo a través de los estudios. Digamos que yo me siento afortunada en ese sentido porque yo me enfrasqué en los estudios como una manera de evitar pensar en todas estas cuestiones de mi discordancia de género. Sin embargo, pues una gran mayoría de personas no son así de afortunadas, y por eso es que las personas trans tienen niveles de suicidios tan altos, ¿no? Casi 50% de personas trans alguna vez han intentado el suicidio. Es difícil manejar ese tipo de emociones. Y yo no lo confronté sino hasta que salí al extranjero, precisamente a Estados Unidos, y pues ahí fue como la construcción, no nada más de una doctora, sino también la construcción de una nueva mujer cuando llegué a la Universidad de Illinois en Chicago, porque caí en un lugar en donde encontré toda la información que necesitaba. Esa universidad, además de tener un centro de estudios de género muy importante, ofrecía, y sigue ofreciendo a todos los alumnos el apoyo psicológico gratuito. Y entonces yo me aproveché de eso, estuve trabajando a la par mientras trabajaba mi doctorado, estuve trabajando también en entenderme como una mujer transgénero con mi terapeuta. Eventualmente el terapeuta me refirió con el médico endocrinólogo, quien comenzó mi tratamiento hormonal para empezar a realizar los cambios de apariencia que yo requería para irme alineando al género que yo deseaba. Entonces sí ha sido un tránsito largo. Para esto me preguntabas de mi familia. Tristemente mi familia no es muy afín a mis decisiones, entonces he tenido que separarme mucho del seno familiar. Actualmente solamente tengo contacto real con una de mis hermanas, que es la única que me acepta, pero el resto pues no han sido capaces de aceptar mis decisiones, ¿no? Sin embargo, bueno, si algo hicieron bien mis padres fue construir a una persona sumamente independiente. Entonces, afortunadamente he logrado superar eso y he logrado seguirme desarrollando, a pesar de no contar con su apoyo. Y pues fue así como llegué terminé mi doctorado, regresé a México con una apariencia ya más andrógina, aún no de mujer, pero sí andrógina. Y fue así como empecé a desarrollarme profesionalmente en México, particularmente aquí en Monterrey. Podríamos decir, Dania, que a lo mejor es mucho más fácil la transición con los amigos, con los colegas, que con la familia. Digamos, hay más apoyo. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con las generaciones, efectivamente. Mis papás son todavía de una generación muy tradicionalista, que les cuesta mucho trabajo el poder relacionarse con este tipo de temas de diversidad. Lo que tú decías de los colegas es cierto. Yo, pues estando en un ambiente de un centro de investigación en donde la gran mayoría de mis colegas son personas educadas y que han estado en el extranjero, han convivido con la diversidad de distintas formas, se hace más sencillo, no digo totalmente fácil, ¿no? Pero sí se hace un poco más sencillo el contacto. Todavía gente muy educada guarda demasiados prejuicios. Definitivamente. Fíjate que la intención era que al final de la charla tuviéramos una sesión de preguntas, pero ya nos están llegando las preguntas. Entonces, si te parece bien,
vamos Claro, añadiendo eso. claro. Una colega de nosotros, que por cierto es médico, entonces conoce un poco, pregunta, ¿en México es fácil hacer los trámites legales para cambio de género? Actas de nacimiento, certificados de estudio, ¿cuál ha sido tu experiencia? No, no es fácil, es un procedimiento complicado. Se ha venido haciendo cada vez más fácil, sin embargo, el acceso no es a nivel federal, sino que ciertas entidades federativas han accedido a permitir la realización de los cambios en las actas de nacimiento, la rectificación del acta de nacimiento. Y en muchos lugares, bueno, en todos primero se inició como si fuera un trámite judicial y que tenía que haber un careo con un médico, que era un procedimiento sumamente invasivo. Actualmente ya algunos estados lo manejan como un simple trámite administrativo. Sin embargo, la homologación a nivel federal no se ha dado y eso sigue siendo una traba para muchas personas. Yo en lo personal ni siquiera he intentado hacer los cambios, con todo y que yo nací en la Ciudad de México y que es la primera entidad que permitió realizar los cambios de rectificación en el acta de nacimiento. Porque todo como muchos de los trámites en nuestro país es una burocracia espantosa y honestamente a mí me haría la vida mucho más difícil hacer los cambios que mantenerme así. Obviamente es un riesgo porque el hecho de que tus documentos no vayan alineados con tu identidad te pone en riesgo de prejuicios inmediatamente, ¿no? De que la gente crea que estás falsificando algo o que simplemente eres un fraude de alguna manera. Entonces, sí es difícil, he tenido que luchar mucho con eso, pero aún así creo que soy bastante afortunada por el medio en el que me manejo, ¿no? Claro. A mí me parece, digamos, que el hecho de que tú has tenido la oportunidad de estudiar, de desarrollarte profesionalmente, de convivir con diferentes culturas, pues, digamos, este proceso no es fácil para nadie, pero eso ayuda un poco. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no tienen recursos, a lo mejor no han tenido la posibilidad de estudiar? Ellos pueden acercarse a alguien para alguna institución que les pueda ayudar, digamos, en todo esto, porque entiendo que es un gasto, ¿no? Hacer estas terapias, entiendo que requiere atención psicológica, es un mundo de cosas. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Son muy son muy pocos los recursos con los que cuenta la comunidad trans aquí en México y otra vez son regionalizadas, no todas las regiones tienen acceso a recursos para las personas trans, hay regiones en donde se está peor que en otras. Efectivamente, el manejo de la situación transgénero requiere pues un seguimiento por parte de un psicólogo, entonces los accesos a la atención psicológica es muy difícil para la comunidad trans. Después de eso, quienes deciden hacer algún cambio más permanente en sus caracteres sexuales a través de hormonas o a través de cirugías, pues todas estas son caras y no están cubiertas por pues la gran mayoría de los programas de salud. Solamente en algunas regiones, como otra vez la Ciudad de México tiene la famosa Clínica Condesa, la cual ofrece esos servicios a la comunidad trans, pero es una clínica para una gran cantidad de personas que desearían tener acceso a ese tipo de servicios. Y volviendo al punto por ejemplo, de la cuestión de los papeles, de la rectificación del acta de nacimiento, pues también implica costos administrativos. Mucha gente tiene que salir de sus entidades para ir a donde sí se permite hacer ese cambio de rectificación, el gasto que conlleva. Entonces, sí es algo muy complicado. Nuevamente si comparamos, por ejemplo, con lo que yo viví en los Estados Unidos, mi universidad me pagó todos los gastos psicológicos, todos los gastos del tratamiento hormonal,
Entonces yo no me tuve que preocupar de nada, todo eso estaba en mi seguro de gastos médicos. Entonces sí es difícil. Wow. O sea, hay mucho, mucho que hacer entonces en México en ese sentido, porque si esto implica un gasto, una serie de procesos, tiempos, y aparte de eso necesitas apoyo psicológico, es un gran desafío. ¿Será por eso, Dania, que yo el otro día, documentándome de todo esto, su expectativa de vida, ¿no?, de las personas trans es baja, ¿no? Y yo, en ese momento, como científico, igual que tú, ¿no?, yo soy químico farmacéutico, pensé, seguramente tiene dos partes. Una, el suicidio, que tú lo acabas de comentar, pero otro es, a veces se auto inyectan, nos automedican, ¿no?, esta sustitución hormonal, y entiendo que eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, es muy difícil, digo. El alcance, bueno, todos estos tratamientos deben de hacerse bajo prescripción médica, y para ello se necesita un seguimiento continuo, porque, pues, por ejemplo, yo, ¿no? Yo que decidí transicionar hacia mujer, pues eso implica tomar dosis de hormonas femeninas muy altos, que la gran mayoría, pues todos ellos se procesan en el hígado, entonces debo de tener un cuidado permanente de la función de mi hígado, y no puedo estar metiéndome cosas que no me recete un médico por ello. Me imagino que eso implica también limitarse en las bebidas, ¿no?, alcohólicas y todo eso que justamente van al hígado, ¿no?, y se dañan. La verdad es que Exacto, toda sí. la gente no estamos conscientes de todo, ¿no? Del gran esfuerzo, de la valentía. Aquí hay ahorita muchísimos comentarios felicitándote, Dania, de tu coraje, de tu valentía, que eres un ejemplo, que obviamente eres una figura, casi de inmediato te vuelves una figura pública, ¿no? Alguien que llama la atención y que es... Tú lo dijiste muy bien en Estados Unidos, y ahora en los institutos de educación que tú trabajas ha habido cierta facilidad, pero, por ejemplo, nosotros, Sanofi, una compañía internacional que sí tiene sus políticas, procedimientos, pero nosotros aquí como México, ¿tú qué nos sugieres que deberíamos de hacer, por ejemplo, si algún colaborador quisiera hacer una transición, o tenemos un candidato a algún puesto aquí en México? ¿Qué nos sugerirías? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que hacer notar que las instituciones actualmente están empezando a ver las ventajas de abrirse a la diversidad. Y esto obviamente como una conciencia del reconocimiento de los derechos de todos, ¿no? O sea, y de cómo es de que tenemos que vencer nuestros prejuicios, dejarlos de lado y reconocernos por nuestras capacidades, y que independientemente de cuál sea nuestra preferencia sexual, nuestra identidad de género, nuestra raza o nuestras creencias o no creencias religiosas, tenemos la capacidad de contribuir a esta sociedad, y particularmente a las empresas para las que trabajamos. Entonces, las empresas deben de abrirse por el hecho del reconocimiento de esos derechos, pero también por reconocer que es en su propio beneficio. O sea, las compañías deben de darse cuenta, y ya muchas están dando cuenta, de que las personas nos volvemos mucho más productivas cuando estamos fuera del closet, cuando dejamos de preocuparnos de estas cosas. De hecho, yo quería, esto es algo que comentamos antes, yo decidí transicionar no como un capricho, sino que llegó un momento en que fue una necesidad imperiosa para subsistir como persona, y además porque me di cuenta que mi productividad o que estaba siendo mermada por este trastorno que yo sentía
de no poder ser la persona que yo quería ser, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que yo decido transicionar. Y de hecho, a nosotros en la academia se nos, pues digamos que la productividad la vemos en el número de publicaciones, pero además en el impacto que tienen estas publicaciones, ¿no? Entonces, si ustedes van al Google Academic y ven las citas de mis publicaciones, de hecho se las voy a poner ahorita. Entonces, lo que pueden ver es ahí claramente el año en el que yo transicioné. No sé si alcanzan a ver la fecha, pero la barra más chiquita es la del 2009, que es cuando decido transicionar. Y después del 2009, si alcanzan a ver las barritas, empiezan a crecer. ¿Y por qué es eso? Porque en ese momento yo ya era lo que quería hacer. Entonces me pude quitar ese peso de encima y entonces dedicarme a lo que me interesa, que es la ciencia, ¿no? Por eso digo que para mí lo trascendental de esta vida es la ciencia, lo incidental es ser una mujer transgénero. Y el poder hacer ver a todos que esta cuestión incidental realmente puede dejarse de lado y puede verse en mí como una persona con capacidades y con potencial para desarrollar ciencia de buen nivel, es lo que debería ser la norma. Entonces, sí, entonces yo creo que las compañías deberían de empezar a ver eso. Y entonces cuando se presenta un caso de alguien que se dirige pues a su jefe inmediato superior con esta idea, pues yo creo que lo primero es darle el seguimiento, darle las herramientas para que se sienta acogido en una compañía, que pueda seguir contribuyendo en la compañía y que pueda sentirse bien en su nuevo rol de género. Sí, yo a nivel personal comparto mucho esas sensaciones cuando tú mencionas de cuando sales, ¿no? Cuando decides salir del closet y cómo se transforma tu vida. Es decir, yo cuando finalmente decido también salir del closet, como que se me quitó un peso de encima, así, todo el mundo encima de mí y ¡pum! Se fue. Y empezó a relajarme y a dedicarme, como tú bien dices, a las cosas que me gustan, a ser productivo, a todo lo demás. Y eso me hace otra pregunta. ¿Los hombres trans también pasan por el mismo proceso? ¿Es diferente? ¿Cómo lo has vivido tú en tu experiencia con los hombres trans? Bueno, o sea, cada experiencia de transición es distinta. Y también, tanto mujeres trans como hombres trans, pues tienen requerimientos muy particulares. Lo que yo creo que podemos compartir es la experiencia de ir construyendo nuestra identidad, porque obviamente yo fui criada y tuve una infancia estereotípica de niño mexicano, y curiosamente fue una infancia muy feliz. Entonces, pero ahí yo construí, digamos, todas las... pues todos los condicionamientos familiares propios de un niño varón. Y entonces cuando decido transicionar, pues tengo que empezar a construir toda una nueva presentación femenina. Entonces empezamos con una etapa de mucha experimentación, muy parecida a lo mejor a la que pudiera ser la adolescencia de una mujer, ¿no? De una niña pasando por la adolescencia hacia ser mujer. Entonces, para los hombres trans es algo muy similar. El poder deshacerse de todos esa construcción forzada y empezar entonces a construir más su rol masculino. Lo que he visto es de que muchas veces tanto mujeres como hombres trans tendemos a caer en los extremos, ¿no? En tratar de exagerar mucho, ¿no? Las representaciones. Pero llega un momento en que vamos moderándonos, ¿no? Otros menos que
menos moderados, más moderados, pero eventualmente cada quien elige su punto, ¿no? Claro, cada uno de nosotros tiene una historia que contar, ¿no? Que Sí, sí, adaptarse. sí. Oye, saliendo un poquito del speech y de los puntos, déjame decirte que eres una mujer bellísima, Gracias. y hay un tema que a mí me parece fascinante de tu parte, que son los tatuajes. Y te voy a decir por qué, porque, y no hace mucho en las empresas, a veces hasta estaba incluido en los requisitos, ¿no? El que no tuvieran tatuajes los candidatos de forma visible, ¿no? Y yo, ahorita lo pensamos, decimos, no, o sea, eso sería casi una denuncia, ¿no? Que hiciéramos hoy día interna o a las autoridades de discriminación. Y yo veo que tú, aparte de tu belleza, utilizas mucho los tatuajes, ¿no? Que además son de muy buen gusto, son muy visibles. Eso habla incluso un poco de tu valentía, ¿no? Ante las demás cosas. Te encantan los tatuajes por lo que veo, ¿no? Sí, yo creo que también es parte de es parte de la construcción de esta persona que es Dania. Yo lo veo como una construcción de mi feminidad. Para mí son una representación de feminidad. Pero a la vez es romper una barrera, el decir, nosotros somos dueños de nuestros cuerpos. Entonces debemos de recuperar esa posesión de nuestros cuerpos y ahora por eso es de que de alguna manera es un símbolo político, ¿no? De alguna manera el tener tatuajes, el decir, bueno, yo voy a ser dueño de mi cuerpo. Entonces son de las barreras que tenemos que ir venciendo, ¿no? Tenemos la tarea de vencer la barrera del género, donde haya una equidad entre hombres y mujeres. Ya tenemos ahora que vencer también la barrera del cuerpo, ¿no? Al punto y eso también aplica desde el punto de vista científico, porque vamos a tener que buscar un punto en el cual podamos vencer la decadencia de nuestro cuerpo y empezar a transitar a ser personas, no sé, biónicas, posiblemente, a poder usar sistemas robóticos que nos permitan reemplazar a lo mejor partes de nosotros que dejen de funcionar, ¿no? Entonces, tenemos que seguir venciendo esas barreras, ¿no? De hecho, parte de mi investigación en el área de bioingeniería tiene que ver con eso, ¿no? Con la parte de interfaces cerebro-computadora. Entonces, por eso también digamos, importante mencionarlo, que yo creo firmemente en ese rompimiento de las barreras y los tatuajes son signo de ello. Oye, y justo es investigadora principal del Laboratorio de Procesamiento de Señales Biomédicas. A eso se refiere, digamos, a la señal que puede transmitir el cuerpo a un ente electrónico. ¿A eso se refiere? Sí, de hecho, o sea, yo trabajo con señales tanto bioeléctricas como biomagnéticas que genera nuestro cuerpo. Entonces, a mí me interesa mucho el cerebro. Entonces, yo trabajo con dispositivos que son capaces de medir actividad eléctrica y magnética del cerebro. Y entonces, mi labor como investigador es tratar de entender esas señales, tratar de desmenuzarlas, y utilizarlas para distintos propósitos. Principalmente es a lo mejor poder entender cómo funciona el cerebro, pero también hay aplicaciones tecnológicas muy importantes como usar esas señales para controlar algo, como pues un robot, una computadora. Se oye mucho de ciencia ficción, pero realmente lo que hacemos es muchas veces controlar las cosas con la mente. No lo hacemos de manera esotérica, sino que diseñamos todo un sistema que primero mide las señales, las entiende y después las transmite a otro dispositivo para poderlo controlar. La capacidad del cerebro es impresionante. No sé si tú has visto o alguien de los espectadores, de los colaboradores,
Hay una película que se llama Lucy, ¿no? Donde ella por cuestión accidental toma una droga y se empieza a desarrollar su capacidad 20, 30, 40 y lo que hace la mente a esos niveles es impresionante. Es ciencia ficción, ¿no? Pero no lo veo muy alejado de la realidad. Y bueno, hablando de que eres una científica, hay una pregunta que dice, si fuiste la primera mujer trans en colaborar en el Cinvestav. No, de hecho, bueno, como investigadora titular probablemente sí, pero ya antes había otro caso de una, no sé si un estudiante o un técnico académico que transicionó, que era una mujer transgénero dentro del CIMBESTAB. Me parece que fue en otra de las unidades foráneas, creo que fue Mérida. Pero el mío probablemente ha sido el caso más sonado por diversas razones, ¿no? Principalmente porque es una unidad nueva, entonces como que puso en evidencia necesidades que existían hacia el interior de nuestra institución en términos de empezar a construir protocolos para actuar y proteger los derechos de las comunidades diversas. Pero además porque, pues, afortunadamente me ha ido muy bien, he sido muy productiva y ya inclusive he ocupado puestos administrativos al interior del CIMBESTAB. Entonces, eso, digamos que de alguna manera me ha dado visibilidad. Además de que yo he sido siempre militante, ¿no? En el aspecto de que me siento muy afortunada por todo lo que tengo, pero a la vez reconozco que no represento a las necesidades generales de la comunidad trans, que la gran mayoría de las personas trans vive condiciones muy malas. Entonces necesitamos seguir luchando por mejorar sus condiciones. Entonces yo estoy en una condición de privilegio y siempre me ha gustado usarla para trabajar por los derechos de la comunidad. Y eso me ha hecho muy visible, entonces por eso no, a lo mejor no te puedo asegurar haber sido la primera, pero sí soy la más sonada. Me encanta. Y además déjame decirte, a partir de esta plática, que ahí no tengo el dato, pero cerca de 700 personas, vamos a ser tus seguidores porque no sabes la cantidad de comentarios positivos hacia ti, de admiración. Y yo quiero pasar, digamos, a otro tema. Primero, ¿cuáles son los mitos y realidades más comunes de las personas trans? Bueno, yo creo que el principal es eso, ¿no? De que las personas trans somos personas gays. O lo asocian la parte de la identidad de género con las preferencias sexuales, lo cual es totalmente un mito. No están casadas. El hecho de que yo sea una mujer trans no me hace inmediatamente que vaya buscando hombres, ¿no? Entonces, son dos cosas muy distintas, ¿no? Y después de eso, yo creo que ya no hablamos tanto de mitos, sino más bien de prejuicios, ¿no? Que se han ido construyendo a través de nuestra sociedad, ¿no? Como cuáles son las actividades principales de las personas trans, o de las mujeres trans en particular, ¿no? Que a nosotras nos asocian con, pues, el sexo servicio, la farándula o las actividades de belleza. De hecho, tengo una ocasión que yo estaba sirviendo en unas elecciones, no me acuerdo qué elecciones fueron, me tocó ser parte de secretaria de una casilla de aquí, de mi sector. Entonces, estando en un momento platicando con los otros colaboradores de la casilla, una de las chicas de ahí me pregunta que dónde tenía mi salón de belleza. Y le digo, pues no, yo no me dedico a eso, ¿no? O sea, yo me dedico a la ciencia, ¿no? Entonces,
ese tipo de mitos yo creo que van más bien de la mano con los prejuicios y la manera en que yo los combato son con educación, ¿no? En ese caso a la persona le expliqué de que pues no todas las personas trans se dedican a eso. Sí existe una mayoría y hay una razón por la cual, porque son las, digamos, las actividades en las cuales la sociedad ha ido poco a poco relegando a las comunidades por la falta de oportunidades. Claro. Oye, Dania, y mira, nosotros como comunidad LGBT, pues digamos tenemos mucho más precaución a veces en los términos que la gente que no pertenece a esta comunidad a veces utiliza y que no se dan cuenta a veces que pueden herirnos, ¿no? O ser discriminatorios o ofensivos inclusive para nosotros, ¿no? Sin embargo, los mexicanos también, por excelencia, tenemos un lenguaje súper colorido, ¿no? Creo que eso también nos da riqueza como nación, ¿no? Pero, ¿tú qué nos recomendarías? ¿De qué términos debemos evitar? ¿Qué actitudes debemos de manejar, ¿no? Para no hacer sentir mal a ninguna persona, ¿no? Pero en especial a las personas trans. Yo creo que la primera, bueno, las dos reglas principales sería respetar la identidad de la persona, y eso significa que si la persona ha transicionado a ser mujer, llamarla siempre por su nombre de mujer, independientemente de lo que diga un papel oficial. Eso nosotros lo conocemos como el nombre muerto. Para nosotros ya es un nombre muerto y no hay necesidad de que se nos refiera con ese nombre, ¿no? Entonces, nosotras, personas trans, asumimos un nombre, elegimos un nombre y deseamos que se nos hable con ese nombre. Si aún así, como persona ajena a la comunidad LGBT+, tienen dudas acerca de cómo referirse a alguien, pues la mejor manera es preguntarle, oye, ¿cómo quieres que te llame? ¿O cómo debo de dirigirme a ti? Entonces, ante la duda, mejor preguntar, realmente, antes de ser grosero con esa persona, ¿no? Y no asumir situaciones, otra vez, de prejuicio, como la típica de los baños, ¿no? Las personas pues van al baño y van al baño que les corresponde con respecto a su género, y vamos al baño a hacer lo que todo mundo hace en el baño, que es a polvearse la nariz, ¿no? Por supuesto, nada más. Por supuesto, por supuesto. Entonces no debemos de sexualizar los baños, ni asumir que las personas trans somos depredadores sexuales que estamos esperando entrar a los baños para hacer algo. Eso es un prejuicio, no existe. No hay ninguna persona que haya ido por todo el proceso tan elaborado nada más para entrar a un baño y convertirse en depredador sexual. Es ridículo. Entonces, las personas vamos al baño a hacer nuestras necesidades y se acabó. Y vamos al baño que nos corresponde con nuestro género, porque de otra manera estamos sujetos a violencia. Y hace rato mencionabas eso, ¿por qué las personas trans tenemos tan poca expectativa de vida? Principalmente es por la violencia de género. Somos personas sujetas a un alto nivel de violencia de género. Más allá de los problemas médicos mal atendidos, que definitivamente sí cuentan en esa estadística de nuestra baja expectativa de vida, pero en gran mayoría es debido a la violencia. Entonces, entre más podamos evitar los ambientes de violencia, mucho mejor. Y el baño es uno de ellos, o sea, no podemos, o sea, yo así no entraría a un baño de hombres, o sea, ¿por qué debería de entrar así a un baño de hombres? O sea, y esa es otra cosa, nosotros debemos de dejar de designar el género de las personas por lo que exista o no exista entre sus piernas, sino debemos de entender que es una cuestión mental,
que cada uno de nos asumimos de la manera que mejor expresamos nuestra identidad al resto de la comunidad. Es una decisión personal. Fíjate, Tania, que pensando ahorita en los baños, el baño que está en nuestras casas, ¿no? No está, como tú dices, ¿no? Sexualizado ni nada por el estilo. Van hombres, mujeres por igual, porque tiene una función, es una función biológica y para eso vamos, ¿no? Entonces, igual no sé, en las compañías deberían de evaluar baños unisex, creo que algunos países así lo tienen, pero lo más relevante para mí, como líder de esta organización, es cero violencia, ¿no? Cero violencia ante cualquier circunstancia. Eso que dicen de que las mujeres trans van a casar, también lo dicen de los hombres gay, ¿no? O sea, no, pues es un gay que está entrando a baños de hombres, ¿no? Seguramente quiere algo. Es una serie de prejuicios. Y fíjate, es tan impactante el hecho de que tú eres una persona científica, culta, que me están diciendo incluso preguntas de tu trabajo, ¿no? Y una de ellas dice, ¿qué tan lejos está México de crear una Neuralink, espero lo haya dicho bien, Neuralink, como el que desarrolló una compañía de Elon Musk? ¿Sí te suena eso? Sí, por supuesto. No, pues no estamos lejos. O sea, el nivel de ciencia que manejamos aquí en México está al nivel del que se desarrolla en las mejores universidades del mundo y en empresas privadas como la de Elon Musk. Y de hecho, ahorita el área de interfaz cerebro-computadora es un área muy caliente en términos de investigación. Dispositivos de ese estilo requieren muchos recursos, entonces por eso es que él está tan metido en ello, ¿no? Son dispositivos invasivos, es decir, requieren un implante directo en el cerebro. Entonces, aquí a lo mejor lo que nos hace falta en México no es la ciencia, no es la capacidad de entender ese tipo de dispositivos, son los recursos. O sea, no tenemos los recursos para desarrollar dispositivos que se requieren para implantarse, por ejemplo. O no hay quien quiera invertir en ese tipo de dispositivos. Por eso es de que mi trabajo, por ejemplo, lo desarrollo totalmente con dispositivos no invasivos, con dispositivos móviles que se conectan simplemente con electrodos sobre el cuero cabelludo y que miden la actividad del cerebro. Son menos efectivos, sí, porque pues, no es lo mismo estar encima del cerebro que poner desde afuera un sensor para ver qué está pasando allá adentro. Pero de todas maneras, la ciencia, es decir, toda la tecnología asociada a entender cómo funciona el cerebro es del mismo nivel en todo el mundo, incluido México. Creo que México tiene muy buenos científicos, ¿no? Tienen muy buen nivel. Yo en algún momento que estuve en contacto con el CINVESTAT, yo veía genios, ¿no? Proyectos impresionantes y la verdad es que los mexicanos también tenemos muy buen papel. A mí, yo estoy seguro que no solamente tú vas o estás siendo publicada en diferentes por ser activista, sino también por ser científica y todo lo que has hecho con los alumnos. Hay una pregunta adicional, con esta quisiera concluir, Tania, si te parece, es los papás, nuestros colaboradores que son papás, y ante esta nueva circunstancia, ¿no? de vida, que nos estamos abriendo estos temas, ahora tienen una preocupación, es ¿qué pueden hacer ellos para apoyar a sus hijos? ¿Qué les recomendarías a ellos si desde niños ellos manifiestan, ¿no? que no se sienten a gusto con el sexo que les tocó al nacer? Y yo tengo, sí, algún familiar que lo vi, ¿no? Que ella no se sentía a gusto con su sexualidad y empezaba a tener tendencias de usar ropa de niño, de cortarse cabello, etcétera. ¿Qué le recomendarías a los papás?
que los apoyen en su transición. Es mucho mejor que realicen su transición al inicio que esperar más adelante. Les van a ahorrar mucho sufrimiento. O sea, yo en mi tiempo no tenía ese apoyo, pero ahora efectivamente tenemos una sociedad que está un poco más abierta a ello. Ya incluso hay instituciones que están empezando a generar toda la legislación necesaria para permitir la transición de las infancias trans. De hecho, hay ya asociaciones civiles que se dedican precisamente a apoyar a padres en eso. Hay una que se llama así, Infancias Trans. Y que confíen en sus hijos. Realmente los hijos sí saben cuál es su identidad. O sea, yo lo sabía. Digo, a los 5 años, en retrospectiva, a los 5 años yo ya tenía tendencias que a lo mejor mis papás no pudieron identificar o no quisieron identificar por su contexto social. Pero yo creo que ahora ya vivimos en un contexto más abierto a ese tipo de temas de diversidad, y lo mejor que podemos hacer es apoyarlos para darles el soporte que necesitan para realizar su transición lo antes posible y ahorrarles muchísimo sufrimiento. Claro, definitivamente. Mientras más rápido se empiecen, ¿no? Yo creo que es mejor, y como tú bien dices, le damos muchas vueltas a los capítulos de sufrimiento y de varias situaciones. Tania, yo, bueno, no tengo palabras para reconocer tu labor, ¿no? Como científica, como activista, como mujer trans. Es toda mi admiración. Espero ahorita mis colaboradores del área técnica puedan mostrar un reconocimiento que te queremos dar como organización Sanofi. Sabes, ahí está gente, ¿no? Es un gran reconocimiento por parte del pilar que te digo que estamos manejando nosotros de diversidad e inclusión, porque el tema de LGBT es solamente uno de los muchos más que hay, por ejemplo, minorías, balance de género, cantidades impresionantes que tenemos mucho camino que avanzar, y el hecho de que tú estés aquí con nosotros, Dania, le muestra a los colegas de Sanofi nuestro interés por ser mejores, ¿no? Por ser más éticos, que de eso se trata esta semana, pero también más inclusivos, ¿no? Y que en realidad abrazamos en nuestro corazón y en nuestra vida diaria la diversidad. Yo te mando un gran abrazo desde mi corazón. Me encantaría que cuando estemos vacunados o cuando sea posible poder conocerte, Dania. Para mí sería un gran honor, un privilegio tratar con una científica como tú, ¿no? No, muchísimas gracias. A mí también deseo pronto podamos transitar ya a la normalidad y podernos avanzar mucho. De hecho, yo te comentaba que a mí me vino muy mal esta situación porque yo soy muy besucona, muy abrazona, pero bueno, a pesar de eso, para mí es un enorme gusto el poder haber estado con ustedes por este medio y nuevamente felicitar a Sanofi, ¿no? por abrir estos temas. Necesitamos hacerlo. Existe una obligación moral, pero además es un beneficio para las personas y para las empresas, ¿no? Y por último, Dania, ¿dónde te podemos seguir? Me pueden seguir, bueno, yo tengo una página oficial que es www.gutierrezruiz.com, y pues en mis redes sociales, Facebook como dania.gutierrez, Twitter DGTZ e Instagram DanGTZ. También ando en LinkedIn, pero no me acuerdo, yo las tengo. Lo que voy a hacer es que las voy a publicar, ¿no? En nuestra red de Sanofi, para que te podamos seguir y apoyar en todas estas misiones que seguramente tú tienes respecto a la comunidad. Y nuevamente, Dania, muchas gracias de corazón. De nada, al contrario, gracias a ustedes por permitirme dirigirme a su comunidad, y nuevamente les deseo lo mejor. Síganse cuidando mucho y esperemos pronto podernos ver ya en vivo. Y darnos muchos besos. Y darnos muchos besos. Exacto, muy bien. Muchas gracias a Sanofi.